Bienvenidos a la semana 11 del curso de Psicología. Mi nombre es Elena González y en esta oportunidad vamos a tratar el tema referido a lo que es aprendizaje. Vamos a dividirlo en tres tópicos. La primera área va a estar referida a qué cosa es el aprendizaje. En ese sentido, aprenderemos a diferenciar qué cosa sí es aprendizaje y qué cosa no lo es. En la segunda sección lo que vamos a hacer es saber a qué se refiere el aprendizaje por condicionamiento clásico. Y en la tercera sección revisaremos qué es el condicionamiento instrumental u operante. Empecemos con la definición de aprendizaje. El aprendizaje se define como cualquier cambio en la conducta que se vuelve un cambio estable y que se ha producido gracias a la experiencia, la práctica o la relación de la persona con su entorno. Entonces, decimos que uno aprendió una conducta cuando ésta ha sido resultado de la práctica, o sea, la experiencia misma, la relación que tiene con su entorno y la repetición de la misma. Por lo tanto, no sería aprendizaje los cambios producidos por estimulantes. Si yo tomo algo para poder tener mayor cantidad de fuerza y puedo levantar pesos muy grandes, no significa que yo aprendí a levantar pesos más grandes, sino que ese cambio en mi conducta fue producto del estimulante y en ese sentido eso no es aprendizaje. Tampoco se considera aprendizaje aquellos cambios que se han producido por la maduración. La maduración, como podemos recordar, es las respuestas producto del desarrollo evolutivo, o sea, cambios que se producen de manera natural, espontánea, porque así venimos programados, porque el organismo lo suscita. Tampoco es aprendizaje aquellos cambios que se producen por una motivación grande y son cambios transitorios. De repente, vamos a suponer, un niño quiere el permiso para ir a la fiesta de su amiguito el fin de semana. Y entonces, toda esa semana limpia su cuarto, mantiene su ropa ordenada, ¿no? Y una vez que tiene el permiso de la fiesta, otra vez vuelve a ser un desordenado. Entonces, no es que aprendió a ser ordenado, sino que se estaba portando de una manera determinada para conseguir algo. No aprendió a ser una persona ordenada y por lo tanto esa conducta no ha sido aprendida tampoco. Bien, en esta sección vamos a revisar a qué se refiere el aprendizaje por condicionamiento. Una de las formas más básicas de aprender es la que se denomina el aprendizaje por condicionamiento. En esta situación, en este tipo de aprendizaje, lo que se produce es una relación de asociación. Se relacionan estímulos con determinados comportamientos y por eso se llama aprendizaje por condicionamiento. El aprendizaje por condicionamiento puede ser de dos tipos: aprendizaje por condicionamiento clásico o aprendizaje por condicionamiento operante. El aprendizaje por condicionamiento clásico recibe este nombre porque fue el primero, y siempre decimos lo clásico es lo primero, lo antiguo, etc. Este aprendizaje por condicionamiento clásico se identificó así a partir de unas investigaciones que hacía un fisiólogo llamado Iván Pavlov. Por eso, en algunas ocasiones o en algunos textos, ustedes pueden encontrar que dice aprendizaje pavloviano, haciendo referencia a Iván Pavlov. Bueno, este fisiólogo, en 1901, estaba haciendo unas investigaciones sobre lo que es el proceso de asociación, de la salivación. Entonces, él estaba investigando sobre lo que era la salivación. La salivación es una respuesta refleja, una conducta refleja. Todos salivamos. Tienes mucha hambre, no has comido nada desde las 7 de la mañana, son las 4 de la tarde, entra alguien comiendo una empanada caliente, entonces tú sientes ese olor y tu boca se te hace agua, ¿no es cierto? Se te llena de saliva. Cuando yo digo se me hace agua la boca, significa que mi boca se llenó de saliva.
significa que está salivando. La salivación es una respuesta refleja. Iván Pavlov estaba estudiando los procesos de salivación y por lo tanto había hecho una fístula para poder recaudar la cantidad de saliva que el animalito, que era un perro, iba produciendo después de 2 horas de deprivación, después de 4 horas de deprivación de alimentos, después de 6, 8, etcétera, horas de deprivación de alimentos. Pero él descubrió, se dio cuenta, de que el animal aprendió a salivar en presencia de otros estímulos que no eran los que naturalmente deberían provocar la salivación. Si uno tiene hambre, el estímulo que provoca tu salivación es la presencia del alimento, ¿no es cierto? Pero en este caso, el animalito aprendió a salivar no en presencia del alimento, sino en presencia de algunas señales que indicaban que el alimento iba a llegar. Aquí tenemos esquematizado cómo es que se produjo. El reflejo normal sería, ante la comida, el animal saliva. Eso es normal, o sea, es el reflejo. A este estímulo que va a provocar esa respuesta refleja, él le llamó estímulo incondicionado. Y a esa respuesta o reacción le llamó respuesta incondicionada. Entonces, hasta ahí no hay nada novedoso. Sin embargo, él se dio cuenta que si asociaba, relacionaba este estímulo incondicionado a otro que no producía inicialmente esa conducta de salivación, se iba a producir un enlace entre estos estímulos. Entonces, lo que Pavlov identificó fue lo siguiente. La comida producía la salivación de manera natural. El timbre o el sonido no tenía por qué producirlo. Y efectivamente, hay estímulos que no provocan salivación en una persona hambrienta. Si de repente alguien tiene mucha hambre y yo llego y le pongo una mota sobre el tablero de su carpeta, no va a empezar a salivar, porque no es un estímulo que provoque la respuesta de salivación. A ese estímulo que no provoca la respuesta de salivación se le llama estímulo neutro. Ese es el estímulo neutro, el que no provoca ninguna respuesta. Pero si nosotros presentamos juntos los dos estímulos, el incondicionado y el neutro, repetidamente, en el caso de Pavlov, él notó que en la 11ª sesión, o sea, la 11ª vez que sonaba el timbre y se presentaba la comida, el animal empezó a salivar delante del sonido mismo. Si lo queremos ejemplificar utilizando de repente otras palabras u otra forma de decirlo, diríamos lo siguiente. Ante la comida, el animal saliva. Ante el timbre, el sonido del timbre, no saliva. Pero ¿qué se dio cuenta Pavlov? Que el animal aprendió que cuando sonaba el timbre significaba, uy, ya llega tu comida, ¿no es cierto? Entonces, en la 11ª vez que sonó el timbre, el animalito empezó a salivar. Era algo así como que el timbre le avisaba al experimentador que tenía que ingresar con la comida. Entonces, sonaba el timbre, el experimentador agarraba la comida y lo llevaba. El animal salivaba, pero salivaba porque veía la comida. Otro día, otra oportunidad, sonaba el timbre, agarraba la comida, lo llevaba. El animal salivaba cuando veía la comida, pero en la 11ª vez, dice Pavlov, sonó el timbre e inmediatamente que sonó el timbre, el animal empezó a salivar. En esa oportunidad entonces, y a partir de entonces, el animal había aprendido algo. Había aprendido que el timbre significaba, ya llega tu comida. Entonces, ahora se presentaba una situación diferente. Este que habíamos llamado estímulo neutro, el timbre o el sonido, estaba provocando una respuesta. Y entonces dejó de ser un estímulo neutro. El sonido dejó de ser un estímulo neutro para convertirse en lo que Pavlov llamó un estímulo condicionado. Y la salivación producida por el perro tampoco le podíamos seguir llamando respuesta incondicionada, porque la respuesta incondicionada es una respuesta refleja. Entonces, por ser algo similar a la anterior, se le llamó respuesta condicionada.
En ese momento, entonces, podíamos decir que se produjo el condicionamiento. A eso le llamamos condicionamiento clásico, cuando se produce una asociación de estímulos, o sea, se establece una conexión, una relación entre dos estímulos que siempre se presentan juntos. Uno de ellos, en forma natural, va a provocar una respuesta, pero el otro no. Sin embargo, de tanto presentarse juntos, es como si adquiriera el poder de presentar ahora o de provocar la respuesta en cuestión. Bien, con este experimento o con este hallazgo, Iván Pavlov demostró que el animalito había aprendido a responder, o sea, había aprendido, si quieren, a tener un reflejo que antes no lo tenía. Estos conocimientos y todos estos hallazgos fueron utilizados posteriormente por John Watson. Entonces, John Watson tiene un experimento, sí es experimento, en el cual demuestra cómo de esta misma manera, o sea, con esta misma secuencia, con esta misma metodología, nosotros, los seres humanos, vamos aprendiendo emociones. La mayoría de nuestras emociones, por lo menos las emociones básicas, se aprenden por condicionamiento clásico. Y ustedes relacionen eso, que condicionamiento clásico quiere decir asociación de estímulos. Asociamos estímulos, aprendemos a responder, aprendemos a reaccionar de una manera determinada. Bueno, este John Watson demuestra con un experimento con un niño llamado Albert, demuestra de que el niño aprende a tener miedo a algo. Vamos a hacer más o menos el esquema que siguió Watson en aquella oportunidad. Es normal y natural que un niño pequeño, menos de 1 año, llore como manifestación de miedo ante un sonido irruptivo, ¿no? Y fuerte. Entonces, el sonido fuerte, podríamos decirlo así, el sonido fuerte de manera natural provoca miedo. Entonces yo digo, el sonido fuerte en un bebé de 9 meses provoca miedo y la manifestación de miedo es el llanto. Yo allí podría identificar aquellos elementos que he estado mencionando. Diría, el sonido fuerte funciona como un estímulo incondicionado y la respuesta natural o refleja es el llanto como manifestación de miedo y en ese sentido sería una respuesta incondicionada. Eso es una situación refleja, no es nada del otro mundo. Ahora, sin embargo, hay objetos que no tienen por qué provocar miedo y por lo tanto llanto en el niño. Por ejemplo, un peluche. Un peluche no provoca nada, nada. Y en ese sentido es un estímulo neutro. Pero ¿qué sucede si yo de pronto decido asociar estos estímulos? Y entonces yo empiezo a asociar o a presentar juntos, ¿no?, estos dos estímulos. Entonces, cada vez que pongo el peluche, provoco un sonido muy fuerte, ¿no? Le pongo el peluche en la cuna, reviento un globo muy fuerte, ¿ya? Entonces, el niño va a empezar a llorar. ¿Pero por qué llora el niño? Por el ruido fuerte, no por el peluche. Llora por el ruido fuerte. Pero fíjense que lo estoy presentando junto. Entonces, pongo el peluche, hago el sonido fuerte, el niño llora. Pongo el peluche, produzco el sonido fuerte, el niño llora. Va a llegar un momento en que apenas yo ponga el peluche en la cama, ¿qué creen que va a suceder? El niño va a empezar a llorar, ¿no es cierto? Y entonces aquí se habría producido un condicionamiento del tipo clásico. El peluche dejó de ser un estímulo neutro porque ahora está provocando algo, se convirtió en un estímulo condicionado. Y el llanto dejó de ser una respuesta incondicionada, paréntesis refleja, para convertirse en una respuesta condicionada. Esta es la forma como se produce en el condicionamiento cuando nosotros aprendemos a tener miedo a muchas cosas, sobre todo cuando están pequeños, porque los pequeños simplemente están guiados por lo que son sus sensaciones. Entonces, escucha
no le pone una etiqueta, no le pone un rótulo, simplemente reacciona. Y si a ese sonido fuerte o a esa situación atemorizante se le asocia algún elemento que siempre está presente, ese elemento se va a convertir ahora en el representante de aquello que le produce miedo. Bien, de esta manera entonces se produce el condicionamiento clásico. Otra forma de llamar al condicionamiento clásico entonces es asociación de estímulos. Decimos que el condicionamiento clásico se produce cuando asociamos estímulos. Un estímulo incondicionado con un estímulo neutro.